¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos nuevamente a Entre Tejas TV. Quienes han visto los programas anteriores recordarán que ofrecimos un espacio para promocionar a los artistas visuales de Chiapas y se preguntarán por qué está esta pieza que tengo a mis espaldas. Pues resulta que los artistas plásticos de la región del Valle de Comitán han estado desde la época prehispánica. Precisamente sobre eso versa este programa. Tuve la oportunidad de que un gran amigo nuestro, cómplice de Entre Tejas y en gran medida un asesor muy importante en los temas arqueológicos, Ramón Folch, me habló en alguna ocasión de una tesis que había localizado en la Universidad de Nevada, en Reno, sobre el arte en la época prehispánica en el Valle de Comitán. La verdad es que me llamó muchísimo la atención. No descansé sino hasta que Ramón consiguió esa tesis de doctorado, me la compartió en formato PDF. Me pareció en verdad un gran hallazgo que él me proporcionó y Ramón, te agradezco en esta ocasión eso. Y precisamente nos dimos a la tarea de localizar a la autora. La autora es Caitlin Early, nuestra invitada de este día. Ella presentó su tesis de doctorado con el tema, una traducción libre por supuesto, hago la aclaración, en los linderos del mundo maya, poder, política e identidad en los monumentos del Valle de Comitán. At the edge of the Maya world, power, politics and identity in monument from the Comitán Valley, Chiapas, México. Caitlin es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Texas en Austin, especializada en arte precolombino, y su disertación fue precisamente este tema sobre el cual vamos a hablar: al borde del mundo maya, poder, política e identidad en monumentos del Valle de Comitán. Tiene una maestría en Historia del Arte por la Universidad de Texas en Austin, con la especialización arte precolombino, tesis, depósitos rituales y piedras esculpidas, la construcción de identidad en el preclásico tardío, Chiapa de Corzo. Es profesor asistente en Historia del Arte en el Departamento de Arte de la Universidad de Nevada, Reno, donde radica actualmente. Ha realizado diversas estancias postdoctorales e impartido cátedras tales como su permanencia en Jane y Morgan Whitney Postdoctoral Fellow de Metropolitan Museo de Arte. Fue profesora visitante en el Departamento de Arte en Colorado College y maestra adjunta en el Departamento de Arte e Historia del Arte en la Universidad de Georgetown. Su interés de investigación se ubica en el arte y arquitectura precolombinos, cautivos mayas, arte y escritura maya occidental, el juego de pelota maya, arte de la frontera maya, iconografía mesoamericana preclásica. Ha obtenido diversos premios y becas por su destacada trayectoria en el ámbito estudiantil como en la academia y la investigación. Cuenta en su haber académico con una gran cantidad de becas y premios, entre las cuales se destacan beca de viaje, investigación e innovación por la Universidad de Nevada, Reno, Franklin Research Grant de la Sociedad Filosófica Americana, la beca de actividad académico y creativa del Colegio de Artes Liberales, Universidad de Nevada en Reno, y el premio Longhorn del Centro de Exploración Maya. Entre sus publicaciones revisadas por pares está la arqueología de la cuenca Chijoy con Brent Goodfield y Alexander E. Rivas, escultura de piedra y suplantación ritual en el clásico Veracruz, un lugar tan lejos, dinastía y ritual en monumentos de Chincultic, Chiapas. Otras publicaciones suyas son nuevas esculturas de Cuen Santo, Guatemala, el juego de pelota mesoamericano, ensayo para la línea del tiempo de Helburn, de Historia del Arte, Museo Metropolitano de Arte. Bueno, la verdad es que una gran cantidad de actividades en su currículum, de actividades académicas y trabajos de investigación y publicaciones. Como les decía, lo que ustedes ven a mis espaldas es precisamente una de las estelas que están en Chincultic. Doctora Caitlin Early, gracias por haber aceptado la invitación a Entre Tejas TV.
quiero compartir con nuestra audiencia el hecho de que estamos muy gratamente sorprendidos, Ramón y Luis Armando, de este trabajo, de este hallazgo que hizo Ramón y que hizo favor de ponernos en contacto, pero sobre todo de tener ahora en un documento como lo es la tesis de doctorado tuya, eh, pues todo lo que corresponde a esta región del Valle de Comitán, que nosotros sabemos de Tenampuente, de Junchavín, de Chincultic, pero no teníamos idea de que ya había un trabajo reunido con todas estas características y bajo la mirada de una doctora en historiadora del arte, que eso es también una aportación adicional. Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. No, el placer es para nosotros. Actualmente estás en Reno, Nevada, ¿verdad? Sí, sí, en los Estados Unidos. Qué bueno. Los años de tu investigación aquí en el Valle de Comitán, ¿cuándo fue? Empecé visitando Comitán en 2009, hace muchos años, Uh -huh. y fotografié los monumentos de Comitán, de Chincoteac y Tenampuente en 2011 y 2013. Y estoy escribiendo el libro sobre los monumentos en estos días. Claro. Eh, ¿Y por qué, de dónde surgió la inquietud y el interés por venir a hacer esta investigación? Bueno, es que en el área de Comitán hay muchos sitios, ¿no? Como Tenampuente, como Chincoteac, y son sitios grandes. Y hay muchas esculturas también, pero en los libros sobre los mayas, en los Estados Unidos, no existen estos sitios. Uh, Sí, y la misma situación con los monumentos del área. Es que hay muchos y son muy interesantes, pero son un poco extraños. Es que los artistas ancianos del área utilizaron motivos un poco inusuales. Los glifos son un poco diferentes y Comitán se localiza en la frontera maya. Al oeste hay muchos sitios, pero no son mayas, son sitios yoques. Y me preguntaba por qué no decimos del área de Comitán. ¿Por qué no son incluidos los monumentos del área en la historia maya? Y también, bueno, para mí me preguntaba, ¿sería posible que el arte inusual del área fue por causa de su ubicación en la frontera de un área cultural? Y para mí esta es la pregunta más interesante. Pero también quería estudiar estos monumentos porque son muy interesantes. Hay muchos y los monumentos están haciendo algunas cosas interesantes. Y para mí no entiendo por qué no son parte de la historia maya. Al menos en los Estados Unidos. Hay más personas que han estudiado los monumentos en México, en Guatemala, todo eso. Claro. Y bueno, permíteme, por supuesto que leí ávidamente tu tesis de doctorado y yo creo que es importante también contextualizar el hecho de que tus sitios de investigación son Tenam Puente, Junchavín, Tenam Rosario, Chincultic y el otro santo, no recuerdo, Ken el otro, Santo, creo. ¿Sí? ya, Cuen Santo, sí, claro, que era un lugar que yo jamás había escuchado y que ahora ya localicé, por supuesto, que está en la parte de Mentón, en Huehuetenango, en el departamento de Huehuetenango. Pero lo que hemos dicho aquí es que las fronteras en aquella época eran diferentes y no estábamos regidos por las fronteras actuales, entonces estaban a una distancia cercana. Y otra de las cosas que fueron maravillosas que encontré es esta relación, que luego no nos la cuentan, pero entre Tenán Puente y Toniná, o Ajá. Chincultic y Yaxchilán, bueno, ya tendremos oportunidad y todos de leer tu tesis, que ahora está en inglés, habrá que hacer la traducción,
Pero si quieres, nos compartes la presentación que tienes y si hay algunas dudas al final, pues ya platicamos sobre ellas. Digo, habrá muchas, a ver qué logramos captar. Ok, pues Gracias, vamos a Caitlin. empezar. Adelante. Ok, un momento. Ok, se puede ver. Oh, Perdón, perfecto. perdón. Sí. Sí, es que cierro el audio para no interrumpirte y Oh, para ponerte en la pantalla, pero aquí estoy al pendiente, ¿eh? ok, perfecto. Sí, gracias. Ok, las esculturas del Valle de Comitán. Bueno, estoy muy emocionada a compartir alguna información. Bueno, vamos a empezar con mapas, sí, creo que sabemos todos el área, pero quería clarificar que hay muchos sitios en el área de Comitán. Hay Javín, hay Tenam Puente, Tenam Rosario, Chincoteac y también Ken Santo, que está al otro lado de la frontera moderna. Pero era parte más o menos de la región en los tiempos ancianos. Pues hay muchos sitios y empezamos hoy en Tenam Puente. Vamos a hablar sobre Tenam Puente y Chincoteac la mayoría del tiempo porque tenemos muchos monumentos y quiero clarificar al principio que mi trabajo en el área es solo una parte pequeña de un cuerpo grande de estudios por arqueólogos y estudiosos de México y de Guatemala. Pues mis estudios son una parte pequeña. Pues vamos a empezar con mis métodos, ¿no? De documentar y grabar y todo eso. Es que mi trabajo consiste en fotografiar monumentos y dibujarlos. Con varios tipos de fotografía es posible ver más detalles de las esculturas. Y aquí se puede ver un monumento de Tenam Puente que está en el museo del sitio hoy día. Y es un poco difícil ver todos los detalles, ¿sí? Es más fácil ver el cautivo en esta parte del monumento, pues, pero la parte más arriba un poco difícil, pero con luz rasante, las plumas del tocado del gobernador se pueden ver, ¿sí? Podemos entender más detalles. Pues yo uso fotografía con el método de luz rasante. También realizo investigaciones en archivos donde a veces encuentro cosas súper interesantes. Oh my gosh, interesantes. Y eso es uh, fotografiando en el sitio de Chincoteac con el monumento 17 y el dibujo que es el resultado de estos métodos. Pero también trabajo en archivos. Eso es uno de mis momentos favoritos de mis investigaciones en todos los años. Aquí el monumento 3 de Chincoteac, que en estos días le falta la cara del gobernador. ¿Sí? Hay un rey aquí y no hay cara. Pero en un informe submitido por un investigador norteamericano en los años 40, se puede ver la cara del gobernador casi perfectamente. Pues encontré esta foto y puedo hacer un nuevo dibujo basado en esta foto y también las fotos que tomé en el sitio. Pues vamos a empezar en Tenam Puente con algunos monumentos del sitio. Este sitio ha sido investigado por el arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto desde los años 90 y él y su equipo han descubierto muchas esculturas. Lo que es interesante es que algunas son muy similares a las esculturas de Tonina, un sitio más al norte. Eso es un ejemplo de eso. Tonina fue poderoso en el periodo clásico tardío y es famoso por su estilo escultórico. Y les muestro el monumento 2 de Tenam Puente y para comparación es muy similar al monumento 32 de Tonina. Y también muestro el monumento 168
de Tonina para ver cómo aparece este tipo de escultura. Son similares, ¿no? Y se puede ver 3 máscaras. Fue parte del tocado del gobernador. Probablemente son máscaras de aves. Podemos ver los restos de sus picos al centro. Esos son los picos. Y pues es probable que el monumento 2 fuera parte del tocado del gobernante de Tenampuente. Muy similar a las esculturas de Tonina. Y hay otras esculturas de Tenampuente que son similares a Tonina y son esculturas de cautivos. Hay al menos 6 de Tenampuente. Esta escultura es en buena condición en comparación con los otros monumentos de cautivos, pero es un monumento que representa a un cautivo, probablemente prisionero de la guerra, muy común en el periodo clásico tardío. No tiene cabeza. Fue decapitada en el pasado. El arqueólogo Gabriel Lalo Jacinto excavó esta escultura en los años 90 y la encontró en una tumba elaborada ya decapitada. Pues todo pasó en el pasado. Sabemos que en algún momento el cautivo tenía cabeza y esta forma también es similar a las esculturas de Tonina. Y podemos ver una comparación entre el monumento 4 y algunos monumentos de Tonina que representan a cautivos, también con brazos atados detrás de la espalda, todo eso también sin cabeza. ¿Sí? Los similares son increíbles. En el juego de pelota de Tonina había 6 esculturas de cautivos y estos son muy importantes para la comparación con Tenampuente porque es probable que los cautivos de Tenampuente también estuvieran en el juego de pelota porque tienen espigas. Estas esculturas de Tenampuente. Pues en cada escultura de Tonina, la parte más arriba del cuerpo fue tallada en 3 dimensiones y las piernas en bajo relieve en la pared, juntas con una espalda rectangular y glifos que dicen quién es el cautivo y de dónde viene. Aquí está una reconstrucción moderna del sitio arqueológico de Tonina para ver la escultura antes del rompimiento. Y aquí otra comparación. Pues vemos conexiones entre el arte de Tenampuente y el arte de Tonina. Sí, hay conexiones muy interesantes en términos de su estilo escultórico. Y para mí, la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Sí? ¿Qué significa que las esculturas de Tenampuente son similares a las esculturas de Tonina? ¿Es posible que Tenampuente fuera parte de la política de Tonina? Es una interpretación. Estaba ubicado Tenampuente al lado de la ruta comercial entre las Tierras Altas y Guatemala. Era una ubicación muy importante. Y sabemos que en otras partes del mundo maya, las conexiones artísticas a veces indican conexiones políticas, especialmente con sitios como Yaxchilán y Piedras Negras, los sitios alrededor del río Usumacinta. Pero en Tenampuente no tenemos glifos que diga que Tenampuente era parte de la política de Tonina. Y eso es el problema. Sí, es que había glifos, podemos ver los restos de glifos en el taparrabos del cautivo, pero no podemos leerlos. Pues no tenemos glifos que hablan de la, no ¿cómo se dice? La conexión histórica. Pues, sin más información, yo creo que las esculturas de Tenampuente representan ejemplos de emulación del estilo de Tonina.
Los gobernantes de Tenampuente querían asociarse con la dinastía de Tonina. Querían decir, somos muy importantes y poderosos como los reyes de Tonina. Y es, para mí, sí, porque Tonina era un sitio muy poderoso y los reyes controlaban otros sitios y tenían mucho poder. Y pues los gobernantes de Tenampuente querían asociarse a la dinastía de Tonina. Pues sin más información, sin más glifos, eso es que me siento confortable diciendo. Es que es un ejemplo de emulación. En cualquier caso, podemos decir algunas cosas sobre el sitio de Tenampuente y la historia de Tenampuente basado en esta comparación. Primeramente, los cautivos de Tenampuente especialmente hablan de la guerra. Otros monumentos del sitio también sugieren la guerra. Lo siento. Como esto. Eso es el monumento del principio de la ponencia con mi dibujo a la derecha y se puede ver el gobernante aquí. Es un poco difícil de ver porque el monumento no es en buena condición en estos días, pero tiene un cautivo aquí, agarrado por el pelo. Y este motivo es más común en la política de Yaxchilán. Pues esa no es conexión con, no representa conexión con Tonina, pero con la región Usumacinta, como Yaxchilán y Piedras Negras. Y se puede ver en algunos ejemplos del Bonampak y también de la mar. Bonampak era parte de la política de Yaxchilán y la mar de Piedras Negras. Y podemos ver en ambos casos el gobernador con el pelo del cautivo. Pues este motivo creo que empezó en Yaxchilán, en la política de Yaxchilán, y después aparece en otros lugares y en Tenampuente. Pues con los monumentos de Tenampuente podemos decir que, que Tenampuente fue involucrado con otros sitios por la guerra y también que había vínculos, ¿no?, con otros sitios. Los artistas de Tenampuente saben cómo hacer monumentos con el estilo de Tonina y el estilo de Yaxchilán. Y para mí esa información es importante porque si Tenampuente y el área de Comitán está ubicada en la frontera maya, ¿sí? Y no son parte de la historia maya que dicen muchas personas, pero para mí esa información es importante porque me dice que Tenampuente fue parte del mundo maya y era un lugar sofisticado con artistas que pudieron hacer cualquier motivo, ¿no? Y los artistas crearon monumentos con mezclas muy interesantes de motivos, muy sofisticados, para decir de la historia del sitio. Y para mí eso es importante. Para mí quiero enfatizar la sofisticación de Tenampuente y todos los sitios en el área de Comitán. Pues eso es Tenampuente. Quiero ir al otro lado de la valle para decir de Chincoteague, que tiene muchos monumentos muy interesantes. Y quiero hablar primero sobre el sitio. Ese es el mapa del sitio y se puede ver la Acrópolis aquí en el grupo A. Hay 4 grupos arquitectónicos y también el grupo C. Y la mayoría de los monumentos de Chincoteague se descubrieron en, lo siento, son del grupo C. Pues hay muchos monumentos.
Y muchos monumentos excavaron por el doctor Carlos Navarrete. Él ha trabajado en este sitio por muchos años. Y pues vamos a ver algunos ejemplos. Oh, esa es la Acrópolis. Es un paisaje increíble. Y yo sé que el doctor Carlos Navarrete ha hablado un poco con usted sobre el paisaje, ¿sí? De Chincoteac. Es espectacular. Otra vista de la Acrópolis y también el Grupo C. Y el Grupo C tiene el juego de pelota. Y también muchos monumentos que se puede verlos en la mapa aquí. Ok, vamos a empezar con el monumento 38. Y este monumento es importante, pues no es en buena condición. Es muy pues no es en buena condición. Pero podemos ver algunas cosas importantes. Pues en la iconografía podemos ver algunas cosas. La cabeza de venado que está aquí es un venado muerto. También hay un lanza aquí. Y el fondo del tocado, pues la cabeza de venado es parte del tocado y el fondo del tocado base está aquí. También, pues esta es una persona, la cara aquí. Y también un elemento rectangular, no sé exactamente qué es, con un T invertida, o como el glifo ic, ¿no? Invertida aquí. Y estos, y también un escudo solar identificado por el doctor Navarrete. Pues estos son, en términos de iconografía, estos son las partes importantes. Pero también tenemos glifos y esto es la diferencia ¿sí? Entre Chincoteac y Tenampuente es que tenemos más glifos de Chincoteac para identificar más elementos de la historia. Y los glifos se dicen Calhoun Tuba, que es una frase que significa el ascenso del rey. Y esta frase está usada en otros sitios, especialmente Palenque. Y esta frase nos dice que el monumento representa el ascenso de un gobernante de Chincoteac. Y este tipo de monumento es común en el mundo maya. Hay muchos monumentos que dicen del ascenso de gobernantes y en muchos casos los monumentos son similares. La iconografía de estos monumentos son similares. Y podemos ver algunos ejemplos en el sitio de Piedras Negras. Pues estoy mostrando 4 monumentos, todos representan los ascensos de gobernantes y son gobernantes diferentes. Y eso es importante porque pues cuando tenemos glifos, más fácil, no podemos decir, oh sí, es el ascenso. Podemos leer qué pasa con el monumento, pero hay muchos monumentos todavía de Chincoteac donde no se puede leer los glifos, pero podemos leer los glifos de este monumento y después podemos decir que la iconografía, la cabeza del venado, el fondo del tocado, el lanzo, todo eso es similar a otros monumentos de Chincoteac, especialmente esto. Esto es el monumento 40 de Chincoteac y se puede ver algunas cosas familiares, ¿no? Pues la cabeza de venado, que es parte del tocado, la misma como el mismo alimento es como columna o algo así de tela y también fondo de tocado y también el lanzo y también la cara del gobernador. Espectacular este monumento. Y también muchos glifos, podemos leer algunos de los glifos, pero porque pues en otros sitios todos los monumentos que dicen del ascenso de los gobernadores o los gobernantes son similares en términos de iconografía. Y para mí, este monumento probablemente
es un monumento del ascenso. Porque no tenemos los mismos glifos, pero tenemos la iconografía que es muy similar al otro monumento que también dice del ascenso. Tenemos algunos glifos y podemos leer algunos. Este glifo aquí es un glifo de Ahau, del líder, y también hay otros glifos aquí que dicen Kalunte, que es también una designación de los reyes más importantes del periodo clásico tardío. Pues no tenemos la frase de ascenso aquí en este monumento, pero la iconografía es casi lo mismo que el monumento 38. Y por eso podemos decir que es un monumento de ascenso y recuerda el ascenso de un gobernador de Chincoteac. Y para mí es importante cómo los monumentos se tienen en cuenta, ¿qué podemos decir con esta información? Pues podemos decir para la primera vez, ¿sí?, que era una dinastía en Chincoteac, una dinastía con historia, con tradiciones, con muchos reyes que tomaron el trono en la misma manera de sus ancestros. Y eso es importante para entender la historia de Chincoteac. También hay otro grupo, eso es la comparación. Más fácil a ver con los dos monumentos al mismo tiempo, pero podemos ver que son muy similares. Pues también hay otro grupo de monumentos identificado originalmente por el doctor Navarrete y son monumentos que representan un ritual en el sitio de Chincoteac y son muy consistentes. Es más o menos la misma escena en todos los monumentos. Podemos ver en cada monumento un gobernante, un rey, al lado derecha, y también otra figura y una columna, es probablemente altar, y también una otra cosa con la columna aquí. Y un momento, quiero encontrar mis notas. Pues hay 6 monumentos de Chincoteac muy similares en este grupo, originalmente identificado por el doctor Navarrete. Tenemos solo unas pocas fechas inscritas para los monumentos específicos en este grupo. El monumento 1 aquí puede registrar una fecha de 770 años después de Cristo, y el monumento 7 aquí data probablemente del 780 años después de Cristo. Y quedan muchas preguntas sobre o acerca de las escenas representadas en estos monumentos, y muestro aquí el foto por Dr. Navarrete y también mi dibujo después de fotografiar en los monumentos. Yo sugiero que estas escenas representan rituales de esparcimiento que involucran al gobernante de Chincoteac y cautivos o nobles subsidiarios. Y la pregunta es, ¿quién son estas figuras? Las figuras subsidiarias. Esto se basa en comparaciones con los monumentos de la zona del Usumacinta, la Acera 3 de Bonampak, por ejemplo, pues es similar, ¿no? Hay un gobernante más grande, hay una figura aquí en el mismo lugar. La persona de la Acera 3 es cautivo. Podemos ver aquí las ropas. No tenemos las ropas en las figuras de los monumentos de Chincoteac. Y pues esta es la pregunta, es ¿quién son? El texto de la estela de Bonampak describe como un ritual de esparcimiento llevado a cabo por Chan Yuan, el gobernante del sitio,
y es al mismo tiempo que algunos de los monumentos fechados de Chincoteac. Pues es una comparación interesante. Pues ese es cautivo, esta figura, pero también hay muchas estelas del área Usumacinta que representan rituales de esparcimiento, pues el mismo ritual con el gobernante y un noble secundario. Pues esta figura no es cautivo, es noble secundario, es un élite. Pues las figuras subsidiarias de Chincoteac, como esta persona, es posible que no fue cautivos, ¿no? Que representan nobles secundarios. Y no sabemos exactamente quién son, pero podemos ver algunas cosas sobre su representación. Las figuras colocadas por encima de los nobles secundarios o los cautivos aquí proporcionan más información. En los monumentos aquí son. En los mantos 17 y 20 hay un mono en la parte superior de la columna. En el monumento 18 aquí, un ave. En el monumento 7 hay un torso humano que sostiene una vaina de cacao. Y en el monumento 1 es un poco difícil a ver, pero se nota un tipo de figura antropomorfa sentada. Y la inclusión de una cabeza humana y el torso, como eso, sugiere que estas figuras no deben interpretarse literalmente. Pues en vez pueden ser emblemas de la gente bajo de ellas o de los lugares de donde procedían esas personas. Pues esto estaría consistente con otras representaciones del área maya. En la carga de espalda del danzante de Olmul, aquí, los animales representan las locaciones y las deidades de las ciudades específicas. Y la estela 9 del sitio de Dos Pilas también muestra una configuración similar, con una figura pequeña aquí detrás del gobernador. Tomando en cuenta estas figuras como emblemáticas, ofrece una manera productiva de pensar sobre su rol y repetición en el sitio. Un mono, por ejemplo, aparece en el monumento 17 y en el monumento 20. Esta repetición puede indicar que los monumentos representan dos eventos diferentes, tal vez con el mismo noble o con nobles diferentes del mismo lugar. Entonces está claro que estos monumentos representan figuras subsidiarias asistiendo a un gobernante en algún tipo de acción ritual. Y para mí también es importante porque nos dice que en Chincoteac había una vida ritual consistente y importante, porque hay 6 monumentos que representan esta escena, casi exactamente. Y esta es una colección de monumentos tan consistente, más consistente que otros sitios del periodo clásico tardío. Y también para mí es importante porque Chincoteac no es un sitio famoso, pero tiene monumentos en buena condición que provienen mucha información sobre la historia del sitio y tienen esa historia de ese ritual, un ritual asociado con el mantenimiento del tiempo. Y pues tenemos de Chincoteac, los gobernantes los tienen en la historia escrito, y también tenemos evidencia de estos rituales. Y para mí es importante porque significa que Chincoteac fue un sitio importante de la región y de la región Usumacinta también. Los artistas de Chincoteac
estos monumentos son increíbles. Son ejemplos importantes del estilo maya, del periodo clásico tardío. Y estos son mis dibujos del monumento 40 y monumento 18, con algunos de los glifos no son en buenas condiciones, pero para mí los monumentos hablan de la importancia de Chincoteac y la sofisticación. También con Tennant Puente, ¿sí? Ese es mi argumento. Es mi objetivo, es comunicar la importancia de otros sitios en ese área. Pues podemos ver en el mapa, y estoy mostrando solo algunos ejemplos del arte del área, pero hemos hablado de Tennant Puente, de Chincoteac, pero también hay algunos ejemplos del arte de Hunchavin, no muchos. Muchos de Tennant Rosario hay marcadores del juego de pelota y también una estela, y hay más que 100 monumentos de Kensanto. Y también hay otras estelas y monumentos del área y no sabemos exactamente de dónde son. Hay una estela de Comitán, otra estela de Sachaná, de Edward Zaylor. Pues hay muchos monumentos y los artistas del área hacen cosas muy interesantes. Hay conexiones con otros sitios, sí, pero también hay innovación en el arte del área de Comitán. Y para mí, ese es muy especial, el arte de esa región. Hay un estilo regional y el estilo nos dice que todos estos sitios estaban en contacto con otros sitios, con otros artistas, con otros lugares y otras personas. Y pues está en la frontera maya, ¿no? Pero no es un lugar aislado, un lugar sin conocimiento, un lugar no sofisticado. Es un lugar importante. Y creo que los gobernantes de esta región estaban hablando con otras personas. Hay rutas de intercambio por esta región y hay muchos ejemplos de arte inusual, pero importante en decir la historia de estos sitios en la región. En estos días, pues, estoy escribiendo el libro sobre el arte de Comitán y quiero publicarlo en español también, pero también estoy trabajando con los monumentos de Kensanto, con un proyecto arqueológico de Guatemala, y se puede ver aquí una foto hace muchos años, pero un foto de los monumentos de Kensanto, que son en un estilo totalmente diferente. No representan gobernantes, creo, no representan la figura humana en la misma forma. Y eso es interesante para mí. Y estoy trabajando con un grupo de arqueólogos y estudiosos de Guatemala para recordar y interpretar y dibujar los monumentos de Kensanto también. Pues estoy trabajando todavía con los monumentos de Comitán porque para mí mi objetivo es que más personas hablen del área y más personas visiten el área para ver los sitios arqueológicos, para entender más porque yo creo que Comitán puede contribuir mucho a la historia maya. Excelente, qué interesante. Katy, españolizado tu nombre, si nos lo permites. Sí, sí. Este, bueno, en primer lugar, pues qué emoción y qué gusto nos da que hayas dedicado estos años de investigación a esta región y que indudablemente será un detonador para futuros estudios. Si me permites decírtelo, me parece muy importante que seas pionera en esta percepción del arte de la región y,
aglutinar o hacer una consideración de grupo de todos estos sitios y la importancia que tienen y sobre todo algo que rompe un paradigma. Es decir, se menospreciaba en cierta medida el área del Valle de Comitán y estos sitios que tú nos comentas, ¿verdad? Pese a que el doctor Carlos Navarrete hizo un gran trabajo de hallazgo, de exploración, eh, demostrarnos lo que era Chincultic y su grandeza, dedicarle tantos años a ese sitio, pero lamentablemente no ha habido el trabajo de divulgación adecuada. Yo quiero comentarte que a mí me tocó, por ejemplo, ver algunos de los trabajos del doctor Navarrete, no en Comitán, no en las bibliotecas de Tuxtla, sino en la biblioteca central de la Universidad Nacional Autónoma de México o en la Biblioteca Nacional. Y allí guardaditos los ejemplares de los libros. Por eso nos preocupa mucho la divulgación. Pero yo creo que esto hace que rompas el paradigma en el sentido como muy atinadamente pones como título de tu texto al borde del mundo maya, pero dentro, no con el concepto periférico de que estaba afuera, sino que estaba dentro y ahora estás dando la explicación con este material artístico que estás mostrándonos, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, si me permites hacerte unas preguntas, podría ser, Sí, gracias, gracias, Katy, podría pensarse en que así como los romanos fueron a estudiar a las escuelas de la Magna Grecia, el arte griego, podría decirse que la gente de Toniná, de Chincultic, perdón, de Tenán Puente, de Chincultic, de Junchavín, fueron también a aprender a la corte o a, a Yaxchilán, a Bonampak, y cambiaron un poco su percepción y le dieron otra interpretación al arte, que es lo que le da las características específicas al arte del Valle de Comitán. ¿Está documentado eso? ¿Puede ser una hipótesis? es una pregunta muy interesante porque pues sabemos, es probable que en el pasado había algo como libros um, para aprender a leer monumentos y libros con ejemplos de la figura humana. Porque hay similaridades, hay conexiones ¿sí? entre los sitios y para algunos estudiosos los libros son la explicación mejor Sí. para explicarlos. Porque sí, hay conexiones, hay figuras humanas entre sitios que son casi exactamente lo mismo. Y pues pensamos que en el pasado algunos artistas aprendieron cómo tallar el monumento y cómo hacer la figura humana de los libros. O también de artistas como maestros que viajaban entre algunos sitios. Pero sí, esta es una de las preguntas más importantes para historiadores del arte, ¿no? Es que pues hay conexiones. ¿Qué, qué hacemos con estas conexiones? Y para mí, yo creo que la iconografía de Comitán, de Chincoteac, por ejemplo, es un poco extraña. Es una mezcla interesante de algunos motivos de otros sitios, pero para mí yo creo que es un ejemplo de innovación. Y en este caso es necesario investigar qué significan estos motivos en Tenampuente, porque se puede tener los mismos motivos, pero no significan lo mismo, ¿sí? En sitios diferentes. Y eso es porque para mí, como historiadora del arte, yo necesito estudiar el arte, pero también yo necesito entender la arqueología y la etnografía, toda la información del sitio del área es importante
tener para hacer la investigación. Y pues yo he leído todos los informes arqueológicos de Tennant Puente para entender dónde estaban cada ejemplo, de cada monumento, ¿no? Y cuál edificio y qué pasó en ese edificio. Pues ese es porque para decir qué significa la iconografía en un lugar es necesario saber más del lugar y de la vida anciana en el lugar. Pero sí, yo no sé, es posible que los nobles secundarios significan algo diferente en Yaxchilán que significan en Chincoteac. Es posible, pero para mí parece que había había comunicación entre los lugares, pero no conexiones políticas necesariamente, porque tenemos muchos glifos del área Usumacinta. Y cuando empecé estudiando ese área, yo dije, oh, Chincoteac es tan similar a Yaxchilán y Piedras Negras. Yo creo que Chincoteac estaba parte de la política de Yaxchilán o de Piedras Negras o algo así, pero no, porque tenemos muchos glifos de Yaxchilán y Piedras Negras y no mencionan Chincoteac. Tenemos el glifo emblema de Chincoteac y no aparece este glifo en las inscripciones del área Usumacinta. Y para mí es interesante porque indica que los artistas de Chincoteac saben de los motivos iconográficos, pero no estaban parte de las guerras del área Usumacinta. Pues son esferos un poco diferentes en términos de la política, pero estaban comunicarse en términos del arte. Amigos de Entre Tejas, estamos conversando con la doctora Caitlin Early, quien es historiadora del arte y quien hizo su tesis de doctorado precisamente con un tema. El título es Al borde del mundo maya, poder, política e identidad en monumentos del Valle de Comitán. Es un trabajo que reúne a estos sitios que están en el Valle de Comitán: Junchavín, Tennant Puente, Chincoteac, Tennant Rosario y Ken Santo, y nos está hablando de la grandeza artística y de estas regiones. Hay un punto muy importante que tiene que ver con el arte y que es lo que vertebra en buena medida su trabajo de tesista. Katy, una pregunta, como historiadora del arte, yo creo que te da mucha emoción estar vislumbrando que existe un estilo estético, artístico del Valle de Comitán, por lo que hemos escuchado, ¿no? No sé si quieras abundar en eso o también preguntarte algo. Es una maravilla que tengamos estos monumentos pétreos que han permanecido por muchos siglos, pero tú lo comentabas, seguramente había libros, quizá en papel amate, donde se explicaba un método de trabajo artístico para los alumnos. Se ha encontrado ese material porque me sospecho que en esta área no, ¿verdad? No hay vestigios de libros, justamente por su misma condición de ser mucho más susceptibles a la degradación y a la erosión y a la desintegración, ¿no? Por favor. Sí, es que podemos, en estos días podemos identificar los restos de libros en algunos sitios, en algunos contextos, pero en la mayoría de casos no tenemos los libros. Pero sí, creo que en el pasado había libros para enseñar los métodos.
y creo que los libros estaban compartidos de sitio a sitio con artistas de muchos lugares. Y esa explica en algunos casos algunas de las conexiones que podemos ver en el arte. Claro. Y respecto a lo primero que te comentaba, como historiadora del arte, ¿vas vislumbrando, vas viendo algunas características del arte de los sitios del Valle de Comitán? ¿Podrías compartirnos eso? Sí, pues es un estilo ecléctico y todos los sitios están haciendo cosas diferentes en el arte. Chincoteac tiene muchos monumentos que hablan de ritual y el mantenimiento del tiempo y estas cosas importantes en la religión de los mayas ancianos. Y en Tenoch Puente es la guerra. Todos los monumentos, casi todos, hablan de la guerra. Y tengo la idea que los gobernantes de Tenoch Puente ya estamos como, no, somos personas de fuerza, ¿no? Hay mucha guerra en el arte de Tenoch Puente, pero hay algunos motivos iconográficos que son compartidos por casi todos los sitios en la región de Chincoteac. Y no son motivos muy grandes, pero en muchos monumentos es un motivo iconográfico que muestra de voz. Como una voluta. Sí, gracias. Una voluta de voz, yo no sé cómo se dice. Sí, una voluta, uno muy... entiende que es este signo okay. gráfico de la voz humana, sí. Sí, y eso es común en Tenoch Puente y también en Chincoteac. En otros lugares también, pero es más común en el área de Comitán que en otras áreas mayas. Y se puede ver en el monumento aquí en su pantalla. ¿Qué, Um, qué monumento es? Es el monumento 11 de Chincoteac. Y se puede ver un gobernante y muy cerca de la nariz la cosa, esta es una voluta del voz o de respiración, algo así. Y él también tiene la oreja de jaguar y eso es también muy común con los gobernadores de Chincoteac. Claro. No de Tenoch Puente, pero sí de Cansanto y de Tenam Rosario. Pues hay motivos iconográficos que aparecen en muchos lugares y son pequeños, no son muy grandes, pero yo creo que los artistas del área de Comitán hablaban con los otros artistas de la región y también con las tradiciones artísticas de otras áreas. Claro. Katy, yo creo que además de ese libro que estás preparando, sería bueno tener una publicación donde estén reunidas todas estas piezas artísticas de estos sitios y conocer mejor y más de cerca y admirar más lo que nosotros en esta región tenemos con lo que convivimos, pero sí es importante que sepamos más de ello. La verdad es que yo me quedo muy contento ahora sabiendo que no estábamos en la periferia y fuera de las tierras bajas, que es donde se dio el esplendor, así nos habían dicho, ¿no? Y esto cambia un poco el modelo de percepción por parte de los académicos. Y no sé si quisieras platicarnos un poquitín, porque a mí me parece sumamente interesante. Si bien Palenque, Bonampak y Axchilán tuvieron en el clásico su mayor esplendor y en el posclásico, tengo entendido que estos sitios de las tierras altas continuaron con vida, con actividad, y yo creo que eso fue muy importante porque mientras se dio allá en esos sitios, en las tierras bajas, una diáspora,
en estos sitios de las tierras altas, pues continuó la vida cotidiana y la actividad y todo, y yo creo que eso también fue muy importante para la permanencia de la cultura, de la civilización maya. ¿Quisieras hablarnos un poquito de eso? Sí, es una cosa muy interesante del área, es que los sitios del área de Comitán, como Chincoteac especialmente, um, no había un colapso al término del periodo clásico tardío. Creo que los arqueólogos en Chincoteac han descubierto los restos de personas usando la Acrópolis hasta que como 1200, como muy tarde, casi el postclásico tarde. Pero especialmente durante el periodo postclásico tardío, sí, había gente en Chincoteac usando los grupos arquitectónicos, usando las esculturas, pero usándolas un poco en métodos o manera un poco diferente que en el clásico tardío. Pues la gente de Chincoteac movieron una escultura del grupo C al grupo B. Y esta es por las investigaciones del doctor Navarrete, y él descubrió una escultura que es parte del grupo, el grupo B con la columna escenario, y fue parte de un edificio en el posclásico temprano. Y pues estaba en una parte diferente en ese periodo que en el periodo clásico tardío. Y la gente de Chincoteac estaban usando las esculturas, pero en manera diferente. Pero sí, Chincoteac tiene un puente creo que hasta como 1000 años después de Cristo. Tiene un rosario hasta un poco antes, y Kensanto, sí, había gente en Kensanto durante el periodo postclásico temprano. Y yo sé que personas trabajando con esta idea, así como Ramón, y estudiando el periodo postclásico temprano, que necesitan más trabajo en el mundo académico y en el mundo maya. Pero sí, para mí eso es también una cosa inusual y importante del área de Comitán. Tiene arte que es muy similar a otras áreas, pero había gente en Comitán muchos años después del colapso de otras áreas. Y para mí es una oportunidad de estudiar cómo funcionaba escultura en el posclásico temprano y en otras partes del mundo maya. Pues también está en la frontera, ¿sí? Pero podemos aprender más de todo el mundo maya por estudiar el área de Comitán, porque es muy especial en esta manera. Claro. Pues a mí me gustaría despertar el interés de nuestra audiencia comentando algunos de los capítulos de tu tesis de doctorado, que seguramente es la base del libro que estás preparando, ¿no? ¿Te parece bien? Estaba buscando acá y bueno, hay cosas tan interesantes que nos resultarán tan interesantes como, por ejemplo, breve historia arqueológica de Comitán, y entonces ya hablas de Tenán Puente, Junchavín, Tenán Rosario, Chincultic y Quensanto, ¿no? Y en otro capítulo, Comitán en el contexto histórico y teórico, enfoques para el estudio del Valle de Comitán y la edad del descubrimiento.
Escultura e identidad en Tenán Puente. El capítulo cuarto habla del ritual y gobierno en el arte de Chincultic. Y bueno, vas haciendo un trabajo pormenorizado de cada sitio, de sus aportaciones o los hallazgos en sus monumentos, de los temas artísticos, por supuesto. Mencionas algo también del Cerro del Goc, que está aquí muy cerca de Comitán. Tenán Rosario, la piedra parada del Goc, precisamente, que es lo que comentaba, ¿no? Así a ojo estoy viendo los temas. Bueno, el tema del cenote de Chincultic, la presencia de las cuevas y las montañas, las piedras altares, o sea, la cueva de los andasolos, que fue una gran aportación también del doctor Navarrete. Eh, bueno, tantos temas tan interesantes que sin duda serán la delicia de los lectores de tu trabajo en esta región y en muchas partes, por supuesto, pero comprenderás que nuestra actitud localista y chauvinista, pues nos gusta saber sobre nuestra región, ¿no? La historia, el arte y Y, todo. y eso es porque, bueno, estoy escribiendo el libro, pero también quiero traducirlo, ¿no? Hago algo similar en español, porque es importante escribir en español también. Y también los dibujos, después de la publicación del libro, los dibujos quiero ponerlos en mi sitio de web para Claro, usar la pública. claro. Porque eso es porque creo los dibujos, porque creo que mis interpretaciones van a cambiar, ¿sí? En Ujú, tiempo, porque ujú. vamos a buscar y encontrar más Nuevos información. hallazgos, Sí, nuevas sí, interpretaciones. pero yo quiero que estudiantes y estudiosos en el futuro puedan usar los dibujos para estudiar, para publicar, todo eso. Y por eso yo quiero publicar más en español, pero también los dibujos van a ser disponibles para el público, para estudiantes, todo eso. Para compartir, ¿sí? Porque Claro, hay muchos estudios del área de Comitán y ellos han compartido mucho conmigo. claro, Es un proyecto del grupo, ¿no? claro, Y muchas generaciones también de estudios sociales. claro. Qué maravilla. Pues, em, doctora, muy justamente el título que tanto ha costado, sin duda. Eh, pues muchas gracias por compartirnos en Entre Tejas TV este trabajo que tan sigilosa y calladamente hiciste en Comitán durante una buena cantidad de tiempo, ¿verdad? Gracias por haberte dirigido a este lugar e interesado y darnos esta aportación que seguramente es el inicio de mucho trabajo más. Gracias por haber aceptado la invitación y por compartirnos esto. Y pues muchas gracias a quienes nos acompañaron este día en Entre Tejas TV. Seguramente estaba yo muy emocionado por hacer este programa, porque seguramente nadie se esperaba enterarse a través de Entre Tejas TV que había alguien que estaba trabajando estos temas y nos estaba obsequiando esta posibilidad de que respetemos, queramos y honremos más a nuestra identidad en el Valle de Comitán. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Ya, corto.